Ciudadano fiscal, por favor, sirva a hacer uso de la tribuna de oradores. Tribuna de Oradores, donde estará dando parte de su informe de gestión correspondiente al año 2017. Recordemos que el fiscal Tarek William Saab fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto de 2017 en sustitución a la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Se comprometió a trabajar contra la impunidad y la corrupción. Es por eso que ha adelantado importantes investigaciones en torno a diferentes empresas públicas del Estado venezolano correspondiente a la economía venezolana. Dentro de pocos minutos escuchemos al fiscal Tarek William Saab. Compatriotas, constituyentes, hombres, mujeres de nuestra patria. Ciudadana Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano Fidel Vázquez, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana Carolis Pérez, subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente, vicepresidente y demás miembros de las comisiones permanentes, constituyentes integrantes de este órgano plenipotenciario electo por mayoría popular. Saludo a mi señora, al tren directivo que nos acompaña, a los fiscales nacionales que han llevado a cabo varios de los casos emblemáticos de nuestra gestión, invitados especiales, señoras y señores. Hoy hemos venido acá atendiendo a una invitación de la ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y debo rememorar muy brevemente dos momentos históricos tan diferentes, tan en su esencia, que detallan un simbolismo de lo que era y no debe ser, de un pasado de bochorno y de vergüenza y de un presente histórico en medio de grandes acechanzas de esperanza, de fe, de lucha de nuestra patria. Quien me antecedió en este cargo exactamente el 31 de marzo del año 2017, en un acto bufo, totalmente írrito, al margen de la Constitución y la ley, hizo una especie de teatro, repito, para presentar un informe de gestión correspondiente al año 2016. Nosotros estamos siendo el correspondiente al año 2017, donde la historia recordará solamente una frase, dicha con toda la alevosía y la premeditación, para dar la orden de batalla de la violencia política que bañó de sangre este país entre los meses de abril y julio del año pasado, cuando, traicionando los principios de quienes conocemos las competencias del Ministerio Público, que lidera, entre otras cosas, la acción penal, garantiza la paz y los derechos humanos, dio esa orden para que a sangre y fuego en las calles venezolanos y venezolanas perdieran la vida en una cifra cercana a los 130, con un saldo de 1.800 heridos, puesto que no rindió cuentas para nada de una gestión fantasma llena de manchas, de lunares, en pro de la extorsión, de la corrupción, de la inacción, de castigar a las clases más desfavorecidas y vulnerables, porque convirtió el Ministerio Público en una máquina de imputar, de acusar a los pobres de este país. Y por supuesto sobreseer a los grandes capos de la droga, a los grandes jefes de la corrupción, sin ningún tipo de escrúpulo. Eso ocurrió
hace aproximadamente un año. Hoy, a diferencia de aquel acto bufo e írrito, nosotros, quienes fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente, electa por más de 8 millones de votos de nuestro pueblo, que salió a la calle a enfrentar esa violencia como antecedente primario, hoy, de una manera respetuosa, atendiendo el llamado del poder popular originario, estamos aquí frente a ustedes y ante el país para demostrar que sí se puede tener un ministerio público apegado a la Constitución y a la ley y haciendo justicia y marcando un punto de quiebre en la historia judicial venezolana. Por ello debo dar de entrada las gracias a esta Asamblea Nacional Constituyente porque logró en aquel agosto del año 2017 detener prácticamente una guerra civil en este país y una posible intervención extranjera por la cual aún claman muchos venezolanos y venezolanas que en una minoría, viviendo fuera o desde la oscuridad de un teclado, añoran nada más y nada menos que Venezuela sea invadida, ocupada, asediada por potencias extranjeras. Recientemente, cumpliendo Barcelona un nuevo aniversario de su fundación, hicimos una alerta temprana y qué casualidad que de manera casi inmediata la canciller de Colombia, el jefe militar de Colombia y el propio presidente Juan Manuel Santos declararon, y eso ya nos coloca en un punto a favor de que sería una catástrofe una ocupación militar o una intervención extranjera hacia nuestro país. Muy bien, es el deber ser, pero en todo caso las instituciones democráticas venezolanas, el Estado venezolano, el pueblo de Venezuela, la sociedad pacífica y democrática de este país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sabrá siempre defender la soberanía nacional, la patria venezolana de cualquier amenaza que a la patria de Bolívar se intente realizar. En ese contexto es que estamos hoy aquí. Y de entrada quisiera, como se lo decía a la ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, demostrar cómo entre agosto y diciembre, solo 5 meses, nosotros logramos lo que no en 7 meses anteriores del año 2017, porque este informe corresponde al año 2017, sino que en años aquel Ministerio Público tocado con los más bajos instintos de extorsión y de delincuencia organizada hizo en contra de la justicia de este país. Pudiera de conclusión, entrando, decir que los grandes casos de corrupción no tuvieron impulso procesal en los meses iniciales del año 2017 y en los anteriores. Por ejemplo, casos como el de Falco en la faja petrolífera del Orinoco, el lavado de dinero en Andorra o los grandes desfalcos del fraude importador quedaron sin investigación y tenemos todas las pruebas documentadas al respecto. Encontramos un Ministerio Público que se había conformado en un cartel de extorsión que cobraba, y eso está comprobado científica y jurídicamente, tarifas en moneda extranjera por evitar una imputación o una acusación o promover un sobreseimiento. Muchos de los empresarios y funcionarios que se libraron de ser llevados ante la justicia
lo hicieron porque pagaron para evitar las acusaciones. Esto se hacía sistemáticamente en la gestión anterior, con conocimiento y participación del despacho de la exfiscal y con apoyo de escritorios jurídicos privados, de los cuales ya hay judicialmente procesados, imputados y acusados. El Ministerio Público en la anterior gestión se negó a imputar a las personas detenidas por alteraciones del orden público que causaron muertos y heridos, daños a la propiedad y luto en los hogares durante las protestas del año 2017, corrijo. Esto tuvo un efecto devastador en la promoción de la violencia callejera. La total y absoluta impunidad, ni siquiera para procesar los casos de violaciones a derechos humanos. Casos gravísimos, por ejemplo, en temas de droga. Entre enero y julio del año pasado, el Ministerio Público había presentado 4.467 acusaciones y 5.468 sobreseimientos. Es decir, había más sobreseimientos a casos vinculados al tema de las drogas que acusaciones. En casos abiertos por el uso irregular de divisas asignadas por Cadivis en Coex, que involucraron a personas jurídicas, habían sobreseído el 80% de las causas y habían terminado en acusación apenas el 20%, particularmente a los llamados raspacupos.